Buenas tardes, estamos acá reunidos con Mauricio Esteves Bretón, miembro de la comunidad judía de Bogotá, y vamos a hacer unas preguntas para conocer más acerca de esta religión. ¿Cómo vives en esta época tu religión, en esta edad contemporánea? Bueno, yo tendría que comenzar por decirles a todos que yo soy judío ortodoxo, pero es decir, la ortodoxia es la faceta o el ala que más cumplimos la ley de Moisés, pero a su vez dentro de los ortodoxos hay los que son muy cumplidores, rayando en un extremo, y los que no somos tan extremistas de alguna manera, le llamamos ortodoxos modernos. Entonces, si cumplimos toda la ley de Moisés, tratamos de ser pulcros en su cumplimiento, pero entendemos que vivimos dentro de una sociedad pluricultural, etcétera, y entonces estamos abiertos a la sociedad moderna, a la sociedad capitalista en nuestro caso, y tratamos digamos, alinear las dos cosas. Ok. Ahora, precisamente, como tú decías, ¿cómo vives la religión en una sociedad mayoritariamente católica? Bueno, yo te respondo como es por supuesto aquí en Colombia, porque si lo miramos en otros países puede ser distinto, pero en Colombia, gracias a Dios, hay mucha tolerancia, no solamente social y cultural, sino la ley misma. El presidente Santos hace como unos 3 años, algo así, radicó una ley donde hay total protección a la libertad, no solamente de culto, sino de sexualidad, raza, etnia, etc. Entonces, pues estamos garantizados, no solamente nosotros, sino entiendo yo que obviamente los musulmanes, los cristianos de diferentes tendencias, estamos favorecidos por la libertad de culto, y pues tranquilamente podemos expresar nuestras opciones religiosas sin que haya temor a discriminación o burla, etc. De hecho, Colombia ya era una sociedad muy aperturista en ese sentido antes de la ley, pero pues, la ley lo garantizó todavía más. Okay. ¿Qué es lo que más le gusta de su religión? Bueno, realmente el judaísmo, más que una religión, es una forma de ser, una opción casi que social y cultural, porque digamos que engloba toda la actitud y la forma de vivir de la persona. No se circunscribe al rito religioso y hacer así o así cuando estoy en la sinagoga, en el caso nuestro, sino es una opción de vida. Entonces, tu vida familiar, laboral, toda está imbuida en una forma de ver al mundo, es una cosmovisión más que una religión netamente. Muy bien, sí. ¿Cómo ha influenciado su vida personal el hecho de pertenecer a la comunidad judía? Bueno, creo que en diversas formas. Posiblemente la más importante es que tenemos el sentido de cohesión de grupo muy fuerte. Nosotros somos muy solidarios unos con otros, no solo entre nosotros, también tratamos de ser muy solidarios en la sociedad donde estamos viviendo como comunidad judía. Eso pues obviamente da un sentido de identidad muy fuerte. Está uno, digamos, confiado en que en cualquier dificultad, sea emocional, económica, etcétera, pues su grupo comunitario le va a dar una mano. Eso es muy importante, y en un mundo donde precisamente eso no es desafortunadamente lo más frecuente. Eso, y tal vez el sentido de identidad también, porque al tener una identidad fuerte, pues la autoestima desde muy pequeño de nuestros niños es muy notoria, sin dar lugar a la soberbia. Si la soberbia no es deseada dentro del judaísmo, pero sí el sentido de autoestima es muy fuerte, y eso obviamente abre muchas puertas en todo, en el trabajo, en tus grupos sociales, etc. Muy bien. ¿Es judío de raza o solo por religión? O sea, naciste ahí. Bueno, ahí tendríamos que hacer una claridad. Porque, es decir, en el mundo la gente, tal vez un poco por ignorancia y en parte por falta de información, realmente la gente cree que el judaísmo primero puede considerarse como religión, y realmente va, como te decía antes, más allá de simplemente religión. Y segundo, racialmente somos absolutamente diversos, es decir, nosotros históricamente, desde antes de la era común, es decir, la época en que vivió Jesucristo, éramos un grupo en ese momento tal vez étnicamente más iguales, más homogéneos, pero a raíz de las emigraciones a Europa, África, Asia, etcétera, con todo el éxodo del pueblo judío, pues obviamente ha habido una gran plurietnia dentro de nuestro grupo cultural. Si tú vas a Israel hoy en día, que es pues por supuesto nuestro
país, nuestro terreno nacional, es probablemente el país más pluriétnico del mundo. Tú encuentras todas las etnias, es decir, hay judíos, como aquí tenemos judíos de Alemania y de toda la parte de Europa Oriental, que son pues muchos rubios, ojiazules, ojiverdes, porque hubo cierta mezcla con algunos de los grupos eslavos, alemanes, etc. Cierta mezcla digo porque nosotros normalmente no nos mezclamos tanto con otros pueblos, pero necesariamente la hubo, más hay violaciones en las guerras, etc. Entonces ellos tienen ese tipo de apariencia, pero también estamos, como el caso mío, que somos sefarditas, que venimos de la península ibérica, que son tal vez más parecidos a lo que originalmente era nuestro pueblo, como me ves a mí, o sea, barba y pelo negro, ojos oscuros, etc. Pero también hay judíos negros de África, los llevamos de Etiopía porque nos dimos cuenta que eran culturalmente judíos y ellos quisieron irse a Israel y hacen parte del pueblo judío hoy en día y son negros africanos. Y también tenemos amarillos ahora. Hay unos, encontraron entre la frontera de India y China, un grupo que culturalmente era muy cerrado y tenía unas tradiciones judaicas, entonces fueron antropólogos, como el caso de los etíopes, antropólogos israelíes, y estudiaron eso por un tiempo y se dieron cuenta que realmente ellos pertenecían a una rama del pueblo hebreo. Y pues están en Israel, hablan hebreo y son ciudadanos israelíes. No son tantos como los africanos, pero están creciendo. O sea, según eso, uno puede convertirse. Por supuesto. Tú puedes ser judío de nacimiento, y eso lo eres si tu mamá es judía, no importa tu papá a qué creo corresponda. O sea, es matrilineal nuestra fundamento religioso. Por los papás, por el papá. Así fue cuando los patriarcas, sí. Abraham, Isaac y Jacob, era patrilineal, pero eso después se cambió hace, no sé exactamente hace cuánto, pero yo calculo que hace 1000 o 900 años, hace bastante tiempo, probablemente un poco más. Entonces se volvió matrilineal, entonces se hereda por la mamá. O la otra razón es que tú, por convicción personal, por de pronto raíces familiares o porque te casas con alguien que es judío, tú optes por convertirte a la religión judía y también pues eres tan judío como lo que nació. O sea que en el caso de la mujer, digamos, ¿qué posición tiene la mujer en su religión? Bueno, entonces ahí es interesante porque hay un equilibrio muy bien establecido en cuanto a roles, es decir, en cuanto al peso del rol de género en la sociedad. Entonces la mujer claramente tiene un rol un poco más fuerte dentro de la familia. Es decir, dentro de la casa la mujer es la principal educadora de los hijos. No quiere decir que el hombre no participe, pero tiene un peso más importante en la educación de los hijos la mujer. Tal vez por eso es parte de la explicación por qué el judaísmo se pasa por la madre. Una parte es por eso. Llevar las costumbres religiosas y los ritos religiosos dentro de casa es más, digamos, que un legado de la mamá. Obviamente, vuelvo y te digo, el papá también participa, pero claramente la centralidad ahí es femenina. Y fuera de la casa, el hombre sí tiene una importancia un poquito mayor. Es decir, socialmente el hombre tiene un rol, no quiere decir que la mujer socialmente es despreciada, ni mucho menos, pero el hombre tiene más, digamos, rol social fuera de la casa que el rol cultural de la mamá, que es más dentro de la casa. Te pongo un ejemplo, para ir a la sinagoga, ir a la sinagoga no es solamente el sábado, que es nuestro día de respeto religioso, sino que tú, si puedes, tu trabajo te lo permite, tú deberías ir todos los días. De hecho, hay 3 rezos todos los días en la sinagoga. Uno va según cada cual puede, su trabajo, etc. Y su opción, porque tampoco nadie le obliga a que tiene que ir, cada cual opta por el grado de cumplimiento que quiere, pero claramente eso es más del hombre. Es decir, el hombre está más como obligado, se espera más que él vaya a la sinagoga, mientras que la mujer hace más cumplir los deberes religiosos dentro de la casa. Y tú me vas a decir, bueno, ¿por qué el hombre tiene que ir más a la sinagoga? ¿Cómo así? Si acaso la mujer, bueno, la razón es que espiritualmente la mujer está más cercana de Dios y de la espiritualidad. Entonces ella no necesita tanto estar marcando esa cercanía, mientras que nosotros vibramos un poquito más bajo que ellas o que ustedes. Entonces necesitamos estar yendo a la sinagoga para no perder la conexión. Y digamos, bueno, ya haciendo como un contexto así, ¿qué sería lo que te podría o no compartirías de tu religión o que no te gusta mucho? ¿Que me incomoda, quieres decir, o me cuesta más trabajo? Bueno, necesariamente el cumplimiento de las leyes requiere mucha disciplina. Y lo que estamos hablando ahora, conciliar el mundo moderno, laboral, etcétera, las distancias, bueno, todo lo que implica vivir en Bogotá, por ejemplo, con el cumplimiento de las
el rezo diario, de pronto en tu casa, o si puedes ir a la sinagoga, ojalá diariamente. Por supuesto no es fácil y no mucha gente lo puede hacer con un grado alto de cumplimiento, pero lo lindo del judaísmo es que a la vez que es exigente en ese sentido, permite que cada cual cumpla lo que pueda, es decir, no hay una obligatoriedad que tienes que cumplir tal cosa, sino que se sabe cuáles son las obligaciones y cada cual por libre albedrío cumple hasta donde puede y hasta donde quiere, por supuesto. Con respecto, digamos, pasando a otro tema, hay algo que, digamos, bueno, en ustedes los hombres se diferencian, digamos, con ciertos objetos o cierto vestuario. En las mujeres hay algo también particular de la mujer judía. Sí. Lo que pasa es que ahí tendrás que diferenciar si solo por ser judío o ya el ala a la cual pertenece. Si nosotros tenemos dos frentes, como todas las religiones, tenemos dos frentes grandes, uno un poco más cumplidor que llamamos la ortodoxa, creo que en eso se parece al catolicismo, al cristianismo. Los ortodoxos tal vez pues implica el nombre que uno cumple un poco más. Y una ala que hizo la reforma, igual como ustedes, la reforma religiosa, donde se alejaron de ese hilo central, o sea, los protestantes para ustedes. Nosotros le llamamos reformistas. Esas son las dos, digamos, áreas de cumplimiento en general desde el punto de vista religioso y de las tradiciones históricas del pueblo judío. Pero hubo unos que se arrepintieron un poquito de entre los reformistas y dijeron no queremos ser tan liberales. Eso nació en Alemania, el reformismo, igual que el reformismo católico, que nació pues en general fue muy fuerte en Alemania. Entonces ellos se devolvieron un poco hacia la ortodoxia y están como en un término medio de cumplimiento. Ellos se llaman los conservadores. Se llaman conservadores, que son conservadores no respecto a los ortodoxos, sino que son conservadores respecto a los más reformistas, a los más liberales, digamos así. Entonces, y ellos tienen un vestuario diferente. Entonces ahí tú miras, obviamente entre más ortodoxos seas, más te apegas a ciertas costumbres en el vestuario y en la apariencia. Entonces la mujer ortodoxa en general tiene que tener el cabello cubierto. La explicación es que la parte que más puede ser provocativa o sensual para un hombre de la mujer es su cabello. Entonces la mujer casada, estamos hablando de casadas, la mujer soltera no tiene esa obligación, pero la mujer que es casada debe andar públicamente con el cabello cubierto. Entonces ya verás si se pone peluca o si se pone una gorrita, bueno, en fin, eso ya queda libre elección. Las muy ortodoxas, inclusive dentro de su casa, normalmente están cubiertas el cabello. ¿Sí? Es decir, aunque no estén en público, sino aún dentro de, pues por un grado elevado de modestia, también se cubren el cabello dentro de su casa. Ok, eso es la mujer. Y obviamente hay muy ortodoxas. Bueno, lo otro es que la falda pues, no puede ser corta, sí. O sea, tienes que tener la falda por debajo de la rodilla y usualmente hasta por arriba del tobillo, digamos. En general la mujer ortodoxa. Y los hombres ortodoxos nos ponemos la kipá, que ustedes la pueden ver aquí. Los obispos le dicen solideo a eso, creo. Es muy parecido al del obispo, solo que un poquito más pequeño. Y cubre la corona básicamente de la cabeza y eso implica que está subordinado a Dios. O sea, la kipá implica subordinación a la voluntad de Dios. Obviamente es opcional, es decir, tú puedes ser de pronto ortodoxo y puede que en tu casa viste que los hombres se la ponían, pero tú puedes elegir que no, y nadie te va a hacer un escándalo, etcétera. Pues tú optaste porque no te la quieres poner. Pero en general el ortodoxo se la pone, y todos los rabinos, de cualquier ala, el ministro nuestro se llama rabino, no importa si es más liberal o menos, antes va a tener kipá. Y digamos, hay veces tienen una kipá y uno... Correcto. Entonces ahí está clarísimo el grado de cumplimiento de la ley. Entonces el más ortodoxo cumple una ley muy al pie de la letra que dice que no te puedes afeitar el ángulo de la cara, es decir, aquí esta parte. Entonces para no incumplir con ese mandamiento, esa ordenanza, entonces se dejan la patilla crecer y pues se la hacen así como ensortijada. Se llama peyes, los peyes. Y en eso es muy ortodoxo, que tú das con peyes quiere decir que es muy ortodoxo. Y hay unas vestimentas negras con un abrigo negro, que eso, en Europa hubo un tiempo que todo el mundo se vestía así. O sea, en vez de blazer, como uno se pone hoy día, la usanza en la pública, en la calle, todos los europeos en Alemania, bueno, etcétera, era ponerse un abrigo de ese tipo y gorro negro. Entonces ellos se quedaron con esa tradición desde entonces,
fácilmente hace 300 años, algo así. Entonces quedaron con esa misma apariencia que ya en Europa la gente no utiliza ese tipo de vestimenta y los distingue a ellos como en Nueva York tú ves Sí. con pelles y todos con el vestido negro, porque es el grupo de los más ortodoxos. Sí. Pero obviamente también hay muchos judíos en Nueva York o aquí que no andamos con esa vestimenta. Claro. Digamos el hecho de los pelles, dices. Pelles. ¿En qué se fundamenta? O sea, ¿por qué? No, lo que te decía que para no incumplir de ninguna manera esa ordenanza de no afeitarte el ángulo de la cara. ¿Y de qué viene eso? No, está en el Deuteronomio, O sea, está en la ley. lo dice. Correcto. Exacto. La mayoría de las leyes judías tienen una forma de buscarle el lado lógico. Ajá. Es decir, hay una lógica de por qué cumplir X o Y. Pero hay algunas leyes que tienen su nombre propio, además porque se caracterizan porque no, es muy difícil encontrarle un lado lógico y los rabinos a través del estudio y todo, pues no les ha quedado tan fácil encontrar un sentido de por qué se aplica o por qué se usa. Creo que esta es una de ellas. Se llaman Hukim. Sí. La ley. Ese tipo de ley, correcto. Okay. Bueno, y ya como para terminar, no sé, quisiera que me dieras tu opinión acerca de lo que está pasando a nivel internacional con respecto a tu religión o qué les dicen ustedes, cómo lo ven a nivel internacional. Es muy preocupante. Hay países, es decir, los países musulmanes del Medio Oriente, la mayoría son teocracias. Entonces, pues, es decir, es muy preocupante que ellos, y ustedes se están dando cuenta ahora con todo lo que ha pasado de ISIS, etcétera, ese tipo de regímenes no son solo antisemitas o judiofóbicos. Ellos no quieren nada en su terreno que no sea Islam. Es decir, el cristiano, el hindú, probablemente, qué sé yo, también es objeto de esa fobia ante lo que no sea islámico. Entonces, por supuesto, eso es muy complicado y son regímenes cerrados. Hay una dosis, desafortunadamente, en esos pueblos de mucha manipulación por parte de los líderes, que son líderes religiosos y a la vez civiles, o es decir, políticos y a la vez religiosos. Entonces, hay mucha manipulación con la ley religiosa, etcétera, y son pueblos que están muy subordinados a esos regímenes dictatoriales. En general, en Medio Oriente, lo único que sobresalía como gobiernos no teocráticos, Israel, por supuesto, el judaísmo es muy importante dentro de Israel, pues, es decir, es nuestra herencia, nuestra tierra, pero a diferencia de lo que mucha gente cree, solamente alrededor del 80 o 77% de los habitantes de Israel somos judíos. El otro porcentaje son ciudadanos islámicos, sobre todo gente islámica, pero israelí, y tranquilos, por supuesto, la mayoría de ellos no rayan en el terrorismo, son trabajadores, hacen parte del Congreso de Israel. Un grupo importante también son católicos o cristianos, y luego hay minorías, los drusos, los samaritanos, son pocos, pero absolutamente hay apertura para que vivan en Israel. A diferencia, hay un contraste muy fuerte con lo que pasa en esos regímenes islámicos desafortunadamente autoritarios. Y Turquía era la otra importante, digamos, excepción, porque era un gobierno que aparentemente hasta ahora era muy laico, digamos, de corte musulmán, pero no era una teocracia como pueden ser otros regímenes. Desafortunadamente pasó esto hace poco en Turquía del golpe de Estado, no sabemos si fue un montaje para volverse más autoritario el señor Erdogan. Es decir, la única punta de lanza con un gobierno que no es teocrático en el Medio Oriente es Israel. El gobierno es absolutamente laico, es decir, obviamente se tiene en cuenta la opinión de los rabinos para algunas cosas, ni más faltaba, pues la mayoría es judía y nosotros reconquistamos nuestro país en 1948, pero hay tolerancia religiosa muy clara, hay tolerancia de opción sexual muy clara. Muchos homosexuales de los países islámicos vienen a vivir a Tel Aviv, porque en Tel Aviv no son presa de todo lo que les puede pasar en un país islámico por ser homosexuales, es decir, por tener opción de vida homosexual. Y obviamente es muy preocupante que eso se está pasando a Europa. O sea, Europa, con todo esto de ISIS precisamente y el terrorismo, se está derechizando en una forma muy rápida. Inclusive Alemania, que es un país que ha sido muy respetuoso de, nosotros,
radicales y donde la gente vive en tolerancia. Pues curiosamente hay mucha judeofobia ahora en Suecia, por ejemplo. Hoy antes preocupante. Nuestro núcleo por fuera de Israel, mucha gente se va a Israel. De Francia, con todo este lío del radicalismo islámico, han llegado como, eso es como alrededor de 12.000 personas en 3 años, o 15.000 personas que se han salido de Francia, judíos, a vivir a Israel. Y no dice, Francia, si es la cuna de la libertad y la tolerancia. Pues miren lo que está pasando. Y en América es realmente el único sitio donde estamos muy tranquilos, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, porque si hay una tolerancia religiosa en general. Inclusive en Venezuela, que tiene un régimen autoritario pues tan complicado, Maduro, por lo menos de labios hacia afuera, es respetuoso del judaísmo. Bueno, muchas gracias, Mauricio. A ti muchas gracias, Tatiana.